Nos acompaña en este diálogo la ministra de Educación, doña Giselle Cruz Maduro, porque hay muchos temas que hablar. Doña Giselle, bienvenida, muchas gracias por sacar tiempo para diálogos. Muchas gracias, Irene. Darle el agradecimiento por poder también comunicar lo que el Ministerio de Educación Pública tiene como retos y desafíos que venimos haciendo también en materia educativa en esta administración. Me parece muy importante compartirlo con ustedes. Bueno, y que son muchísimos y se desprende del estado de la educación que conocimos, el 7º informe que se dio a conocer en agosto, doña Giselle. De ahí hace una llamada de atención grande, importante, y si se quiere, yo le decía a doña Isabel Romandia, uno no quiere ser pesimista, pero las cosas que se plantean son muy serias, son muy graves, y uno siente también que son difíciles de superar. Hablaban, por ejemplo, señalaban dos temas importantísimos, la gestión del MEP y también la formación docente. Entonces, sí, tal vez, ante esos llamados, doña Giselle, claro. el MEP, ¿cómo recibe el informe del estado de la educación? Bueno, en primer lugar, desde que recibimos el informe, compartí también la opinión del MEP en este informe que se divulgó en finales de agosto. Pues nosotros lo recibimos con gratitud porque me parece que es muy importante lo que ha venido consolidando el Estado de la Educación como un observatorio de los temas educativos, pero hacer también referencia que este 7º informe llama a toda la ciudadanía, a todas las partes en materia educativa, y hace un llamado y dice vehementemente cuáles son todas las instancias que debemos de poner de nuestra parte para mejorar en calidad educativa. Vamos a ver, nosotros como país y particularmente el Ministerio de Educación Pública ha hecho una gran apuesta a la cobertura. Pero nosotros empezamos la cobertura desde la primaria, el tema de preescolar, que lo podemos ahora detallar un poco, y el tema de la secundaria. Entonces, en este sentido, ahora nos tenemos que preocupar nosotros y dedicar a la mejora de la calidad de la educación, y ahí es donde podemos hacer un poco más de ampliación de qué realmente estamos viendo, esa calidad de la educación, cuáles son las mejoras que estamos viendo y cómo tenemos que articular también con el resto de instituciones que tienen que ver por el tema de educación. Como lo señaló en la recién pasada presentación también del informe de CONARE, que estaba el señor presidente habla del sistema educativo costarricense, y es cierto, es un sistema en el cual están involucradas las universidades que tienen que ver con el tema de formación, no solo en educación, sino formación en todas las carreras. Está también las universidades públicas, para que ahí que tienen también una gran responsabilidad, y ahí hay que hacer ajustes importantes en el tema de la regulación de las universidades privadas. También es un tema que hay que señalar, y por supuesto que también el Ministerio de Educación Pública, con lo que le corresponde, que dos de los grandes temas que usted menciona, Irene, es el tema de la mejora de la gestión, cómo lo estamos viendo, qué estamos haciendo, y también el tema de la formación docente. En el tema de la gestión, nosotros hemos hecho un gran énfasis en esta administración en mejorar la gestión, pero fortaleciendo las direcciones regionales y con la participación de los directores regionales en diferentes temas. Los directores regionales tienen que llevar y deben llevar un liderazgo muy importante en su región educativa. Ellos son los que conocen su situación, sus necesidades en todos los temas. Y en un tema particular como el de infraestructura, que se ha hablado mucho, también ellos deben tener injerencia, y esto lo estamos articulando con los directores regionales. En ese sentido, también en el tema de gestión hemos avanzado en el tema de digitalización, y esto pasa por dos acciones importantes, dos proyectos que estamos desarrollando. Uno es el de la plataforma ministerial, que la plataforma ministerial está diseñada, su diseño como proyecto tiene 8 módulos, y el primer módulo que estamos desarrollando es el módulo de la matrícula, que tiene que ver con la gestión del centro educativo. Bueno, precisamente, sí, disculpe, doña Giselle, la Nación publicó recientemente que se han hecho por lo menos 7 intentos para llevar un mayor control de la matrícula, porque bueno, de eso depende en gran medida el salario también de los directores, pero bueno, la planificación de todo el ministerio de cuántos chiquitos o cuántos muchachos hay en cada centro educativo, y que ha habido, no han podido realmente llevar ese control y asegurar que los chiquitos que dicen que están son los que realmente están. Sí, para saber realmente los que están, nosotros lo que hicimos primero, el primer ejercicio es la cedulación, o sea, es registrar al estudiante con cédula, y ya hicimos el plan piloto, ya nosotros hicimos el plan piloto y tenemos ya una muestra, o más bien no es una muestra, es la representación de todo el país de la matrícula, y es muy interesante, Irene, porque no dista la matrícula en gran cantidad de lo que han reportado los directores. O sea, ¿y qué es lo que ha venido haciendo el ministerio? Mejorando la forma en que registraba esta información. ¿Cómo? A través de la digitalización. Por eso este primer ejercicio ha sido muy importante para nosotros, saber
cuántos estudiantes realmente hay en cada centro educativo, porque bien lo decía usted, de la cantidad de matrícula que tiene el centro educativo pasa el tema de presupuesto, la asignación presupuestaria que va por el tema comedores, va el tema de transporte, va el tema de becas. Todo eso es un conjunto de servicios educativos que se le brinda al centro de acuerdo con su matrícula. Entonces estamos muy contentos porque ya se hizo este primer ejercicio, un plan piloto para determinar ya la matrícula por cédula. Entonces, ¿y qué les dio como resultado? O sea, sí encontraron que no había, hay algunas que no todos los que estaban eran... Hay algunas inconsistencias, pero a mí me satisface que no son distantes. Esas inconsistencias no son como que hay 100 estudiantes más en un centro, jamás. Hay uno, dos, como digitalizaron, también hay algunos errores propios que hemos venido corrigiendo. Por ejemplo, una persona que digitaliza mal la cédula de alguien, entonces da un error. Y de repente aparece un adulto matriculado en kinder. Exactamente, un adulto, pero son, en realidad, imagínense que por centro educativo no hay, la mayor inconsistencia que encontramos fue en un centro educativo 20 personas, por un error de digitalización que hemos venido, pero ya... ¿Y realmente era un error de digitalización? Pues consideramos que sí, porque en realidad también hay un tema de exclusión, ¿verdad? Que es la matrícula real, pero esto lo hemos venido mejorando. O sea, cuando hablamos de 1 o 2 centros educativos en 4.445, realmente no da margen de error esto para interpretar de que hay realmente estudiantes, como se llamaron en algún momento, fantasmas. Y en realidad por eso estamos contentos con este proceso. Esto nos está permitiendo tomar decisiones, pero aún más importante, estamos con la base de datos también que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones y con la base de datos de nosotros, poder identificar esas inconsistencias. Cuando hacemos los cruces dijimos, bueno, resulta que la cédula de la persona tal no es la que corresponde. Ahí fue donde determinamos inconsistencias. Estamos también con un trabajo muy interesante a través de un convenio con el IMAS, pudiendo determinar también cuáles son los estudiantes que no están en los centros educativos, si hay estudiantes de primaria que no están yendo, o si hay estudiantes de preescolar que no están yendo, ni al algún servicio de educación preescolar nuestro o a la red de cuidado, porque recordemos que también que tenemos una gran población que va a la red de cuidado y el ministerio lo que ha optado es nombrar maestras de preescolar en la red de cuidado para dar el servicio educativo, como un avance en la política que debe tener el país en el tema del servicio educativo. ¿Por qué? Porque el país tiene ahora la gran responsabilidad y la discusión país de avanzar en el tema de la educación de 0 a 6 años. Recuerda que nosotros en el MEB atendemos de 4 a 6 años, aunque tenemos servicios de referencia en diferentes centros educativos de niños con necesidades educativas especiales, los atendemos desde los 0 meses. Desde el momento que el médico hace la contrarreferencia al centro educativo, ya nosotros empezamos con la atención de esos menores, pero por una condición de discapacidad, una atención. Entonces el país también ha avanzado en este sentido. Ahora la gran discusión está cómo vamos a dar el servicio educativo de 0 a 4 años y por supuesto de que de 4 a 6 años, que ya tenemos una cobertura del 90,1, ahora que avanzamos en el del 2018, los datos hoy 2019 es ese avance importante en cobertura de preescolar. El gran reto que tenemos ahora es cómo mejoramos el servicio educativo en educación preescolar. ¿Por qué? Porque hoy todos los estudios de neurociencia nos están diciendo que el desarrollo del cerebro, o sea, los primeros 3.000 horas de un recién nacido, de un niño, son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros tenemos que incidir y es ahí donde tiene que hacer la apuesta al país como una inversión en materia educativa, atendiendo a la infancia desde los 0 a los 6 años. Entonces, me surge ahí entonces nada más, para el tema de la cedulación, de ahora en adelante la matrícula se va a hacer con la cédula. ¿Tendrían los papás que llevar el número de cédula del niño? Es que ya nosotros lo hacemos con el Tribunal Supremo de Elecciones. Desde el momento que el niño nace tiene una cédula. Lo que no teníamos era cotejada con el Ministerio de Educación Pública. Hoy ya no es Giselle Cruz, hoy es la cédula de Giselle Cruz y por eso nos permite a nosotros hacer correlación de datos con otras bases de datos. No como la que los papás tengan que llevar más información, ellos llevan al niño y llevan el acta. El acta, exactamente. El Ministerio se encarga de eso a través de la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Y ahora que usted hablaba de preescolar, efectivamente la matrícula, la cobertura se ha ampliado y eso es una grandísima ventaja porque ya sabemos que el tema de preescolar ahora tiene mucha más importancia, mucha más que antes por el tema de neurociencia. Ahora la estimulación temprana es una gran posibilidad de que el niño sea exitoso en el resto de su vida educativa. Pero el Estado de la Educación señalaba, por ejemplo, el tema de calidad, que pareciera que los chiquitos no están teniendo el conocimiento, digamos, al concluir el año tienen el mismo conocimiento que al inicio y ellos lo atribuyen mucho a la calidad del docente preescolar.
Sí, Irene, nosotros hicimos un gran esfuerzo en el Ministerio de Educación Pública en el 2014 de cambiar el programa de preescolar, que la base conceptual de ese programa es toda la neurociencia. Incluimos por primera vez que en preescolar se enseña las primeras bases de la lectoescritura, tiene una unidad para eso. Este cambio no ha sido del todo acogido por todas las docentes. ¿Por qué? Porque el MEP se tardó 18 años para cambiar el programa de preescolar. Yo le llamaba un programa ya mayor de edad. ¿Por qué? Porque 18 años es mucho tiempo. Entonces es una cultura muy instaurada en nuestras docentes. ¿Qué hemos venido haciendo nosotros? Capacitando, acompañando a los docentes para que ese cambio se dé. Y es donde ahí también vemos todo el trabajo que tiene que ser articulado las oficinas centrales con las oficinas regionales del Ministerio de Educación Pública. Pero aquí hay otro dato importante, Irene, un cambio significativo que ha hecho el Ministerio en los últimos años, en estos 2 últimos años, es el tema de la prueba FARO. Porque FARO es una prueba que se mide por habilidades. Nuestro currículum está por habilidades. El currículum nuestro, desde preescolar hasta la secundaria, está con enfoque por habilidades. Pero nosotros hacíamos la prueba de bachillerato con un enfoque de contenido. Entonces tenemos que hacer esa transición de abordar nosotros el currículum por habilidades en la prueba. Ese cambio no se había hecho. Entonces hoy los maestros saben que tanto en la primaria, porque lo vamos a hacer en 5º año y lo vamos a hacer también en 10º año, ese currículum tiene que estar alineado. Lo que dice el currículum establecido por el Consejo Superior de Educación y lo que hace el docente en el aula. Y ese es el tema que estamos también trabajando fuertemente de acompañamiento docente, que ahora le puedo ampliar más. Y eso se articula con la otra pieza, que es la pieza de evaluación. Nosotros tenemos que lograr como país poder articular esos 3 elementos. Son fundamentales para que se lleve a cabo la transformación curricular en el aula. ¿Cómo lo estamos haciendo? Nosotros terminamos una jornada, y bueno, siendo yo viceministra, acompañé, bueno, como ministra, 4 regiones y como viceministra 10. De las 27, acompañé 14 regiones del país en un trabajo que se viene haciendo, trabajando exactamente con docentes, con directores y con directores regionales el tema de desarrollo de habilidades para la vida. A partir del año entrante hay una disposición que ya hemos venido construyendo con los docentes a través de este acercamiento. En esta primera etapa nosotros trabajamos con 10.193 docentes en todas las regiones del país, de las cuales, les repito, yo acompañé 14 regiones del país, escuchando a los docentes, pero aquí lo importante es dándole herramientas al docente para que cambie o mejore esa práctica pedagógica. Porque si usted le dice al docente que hay que trabajar por habilidades y no fue formado en la universidad para trabajar por habilidades ni sabe cómo, entonces ahí nosotros lo que hicimos fue articular ese proceso, de manera que a partir del año entrante, cuando inicie el curso lectivo, vamos nosotros a dar la disposición de que el planeamiento y el trabajo en el aula es por habilidades, pero no fue que solo los capacitamos, nosotros les estamos entregando un objeto de aprendizaje que le hemos denominado caja de herramientas, que la figura protagónica es una mujer, porque hay mayor 80% de mujeres docentes. Entonces quisimos también darle ese simbolismo. Esta caja de herramientas tiene todos los elementos para que un docente pueda trabajar el desarrollo de las habilidades en el aula. Ahora, ¿usted qué hizo ese recorrido? Bueno, son 10.000 de ¿cuántas? ¿De 60.000. De 66.000. Decía el Estado de la Educación que hay, bueno, no sé, yo lo llamo resistencia, porque los programas, por ejemplo, de matemáticas, de español, que ya se han ido cambiando, definitivamente trataron de dar un giro a la enseñanza en la búsqueda de que sea más por habilidades, que les dé más criterio para enfrentar la vida, que sea más adaptado a la cotidianidad, para ver la utilidad de la educación, para qué estoy yo recibiendo, esto me sirve para la vida. Pero ellos decían, pero los maestros siguen resistiéndose a la aplicación de ese programa y siguen dando clases magistrales y los chiquitos siguen copiando de la pizarra. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué medida? ¿Por qué nos asegura que el próximo año las cosas van a cambiar? No necesariamente el próximo año. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo y toda la ruta de trabajo para que las cosas cambien en el aula, pero acompañando al docente. El docente no está solo, ¿verdad? Ahora, por supuesto que de 10.000, o sea, son 66.000 docentes, trabajamos con 10.000. Venimos a la segunda etapa que arranca ahora en octubre para concluir otra parte del proceso. Pero aquí lo más importante es que también logramos alinear un discurso desde las oficinas centrales a nivel regional y con el docente. ¿Y dónde está toda esa información que no lo tenía antes el docente? En un objeto de aprendizaje virtual donde de una manera muy fácil puede él encontrar todos los elementos y empezar a construir su proceso de planeamiento. También les estamos dando a ellos una muestra de cómo se hace un planeamiento por habilidades. Todo el mes de febrero ellos van a tener ya en todas las asignaturas, Irene, desde preescolar,
la primaria y la secundaria van a tener ellos en ese objeto de aprendizaje ejemplos de cómo hacer ese planeamiento por habilidades. Y esto pasa también por alinear entonces el trabajo de seguimiento, de acompañamiento, de supervisión que hacen las direcciones regionales. Además, el Instituto de Desarrollo Profesional, el IDP, tiene que trabajar todos los cursos que vaya a dar el IDP y todas las herramientas de aprendizaje están concentradas en esa transformación curricular. Hay otros cursos muy importantes que a veces solicitan los docentes, eso le pedimos apoyo a otras instituciones como el Colipro, que los apoyaran esto los fines de semana, los sábados, pero nosotros como MEP estamos concentrados estos años en trabajar esa transformación curricular, porque aquí el maestro tiene que trabajar esa transformación curricular porque la prueba FARO va alineada por habilidades. Entonces ahora no es que la evaluación va a ser diferente, la evaluación va alineada. Esta prueba nos va a dar nuestros resultados del estado de la situación del centro educativo, por supuesto que del estudiante para poder volcar las necesidades que tiene cada centro educativo en la mejora. O sea, ese proceso de alineación nunca se había hecho en el Ministerio de Educación Pública. Habíamos cambiado programas de estudio, hacíamos capacitación, generalmente lo que hemos llamado la metodología por cascada, pero ese seguimiento y poder alinear todos los procesos es lo que nosotros tenemos como meta, poder tener un currículum ya alineado con una práctica pedagógica. Otra de las críticas que hacía, y por eso le pregunto, si esto iría acompañado en un alivio al maestro, al docente de todo el tema administrativo, porque lo que dicen es que el maestro está tan ocupado haciendo un montón de informes que a lo mejor no son tan importantes como su esencia, que es educar al chiquito, educar al adolescente, que le roba tiempo de lo más importante. Entonces, ¿cómo equilibrar? Sí, Irene, imagínense que con este objeto de aprendizaje, que es un objeto de aprendizaje en línea, que también lo tenemos en otros formatos que ya les estamos entregando a los docentes y que hemos mejorado a través de este acercamiento a las regiones, el maestro se va a recuperar de su tiempo casi 8 horas de trabajo en el planeamiento didáctico, o sea, una jornada de 8 horas. O sea, sí se le están quitando cosas administrativas. Y otro trabajo importante que hemos venido haciendo es revisando todos los convenios y todas las incidencias en el aula. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son aquellas actividades propias? Por eso hablaba de que estamos concentrados en lo que tiene que ver con la transformación curricular. Por ejemplo, los comités. Estamos trabajando en quitar los cuellos de botella. Exactamente, cuellos de botella que hay o algunas normativas que no permiten que pueda agilizarse un proceso en el aula. Por ejemplo, ellos se quejan mucho de la cantidad de comités, pero resulta que hay un reglamento que dice que los comités los nombra el director del centro educativo. Entonces, y tiene esa potestad, que hay que decirle director. El director, estos son los comités que van a quedar, que ya los tenemos totalmente revisados, pero también cambiando esa normativa para que el director tenga la potestad en comités en qué áreas y no en todas las áreas, porque usted lo que se encuentra, es un ejercicio que yo hice personalmente de revisar los comités, cuáles funciones tenían y además qué incidían en la práctica pedagógica. Entonces usted encuentra duplicidad muchas veces porque lo dice el director, otra vez lo dicen desde el nivel regional y muchas veces lo decimos desde oficinas centrales. Entonces estamos trabajando también ese alineamiento para que desde oficinas centrales todos estemos concentrados en lo que realmente consideramos hoy una prioridad, que es la transformación curricular y llevar ese proceso al aula y que tenga una coherencia con la evaluación. ¿Qué capacidad hay de que ese acompañamiento continúe? Porque según lo que planteaba igualmente el informe, es que las direcciones regionales y los supervisores y los coordinadores por área, o sea, no dan abasto, por ejemplo, en regiones como Alajuela, que es gigantesca, entonces que un solo, creo que es coordinador por área, ¿verdad?, qué sé yo, en el área de ciencias o en el área de matemática, no tendría la posibilidad de visitar cada centro por lo menos una vez al año, ni siquiera le daría tiempo. Entonces, ¿cómo asegurar esto? Sí, ahí hay que revisar también todos esos espacios de la estructura interna de cada dirección regional. Ahí hay que apoyar, por ejemplo, usted menciona muy bien Alajuela. Alajuela tiene 535 centros de preescolar, eso no lo puede hacer una sola persona, pero sí nombrarle una segunda persona para que pueda acompañar, pero también desde oficinas centrales. Nosotros lo que hemos hecho desde el año pasado es todos los asesores de oficinas centrales están yendo a las regiones, acompañando, ya llenos de oficinas centrales. Tampoco estamos trayendo a los maestros ni los asesores regionales a capacitarse a San José. Oficinas centrales está yendo a San José. Yendo a las regiones, a los centros educativos para acompañar. Ese es el proceso que le digo que venimos dando, donde atendimos más de 10.000 docentes, entre directores y docentes, alineando todo este proceso de transformación curricular. ¿Cuándo esperaría usted ver los resultados de todo este trabajo? En educación, Irene, sabemos que las cosas no son tan rápidas a veces como quisiéramos, pero sí ya teniendo. Esta administración tuvo la ventaja de que ya tenía el currículum por habilidades, no tuvo que abocarse a hacer cambio curricular, sino que es un trabajo muy fuerte. Ya se hizo desde las administraciones pasadas, desde el 2008, viene el MEP haciendo cambios significativos en programas de estudio. Ahora, este proceso de transformación tiene que ser sostenido en el tiempo.
Y ahí es la importancia de que estos temas de reformas curriculares que hace el Consejo Superior de Educación tengan que trascender entre administraciones para poder avanzar. Imagínense que nosotros hubiéramos llegado cambiando el currículo. Le dije, jamás. O sea, porque lo hizo la administración pasada. En eso ha madurado mucho el Ministerio de Educación y sobre todo la garantía que da el Consejo Superior de Educación. Claro. Ese es el ente garante de orden constitucional que determina que esas políticas se mantengan y las que no, pues hay que revisarlas y mejorarlas. Pero ese ya es un nivel de madurez que tienen las políticas educativas en el país y es importante reconocerlo. Entonces, ese Consejo Superior de Educación tiene que dar garantía de que las políticas se siguen implementando y se siguen trabajando. Y hay que sostenerlo esto en el tiempo y hay que articularlo con el tema de formación inicial también. ¿Por qué? Porque aquí hay una gran responsabilidad de las universidades públicas y privadas de poder alinear. Yo no digo que tienen que alinear el currículum directamente con lo que establece el MEP, sino con las tendencias mundiales. Los cambios hay que hacerlos desde las tendencias mundiales. Si hoy la educación preescolar lo que mueve es todo el tema de desarrollo de la neurociencia, la neurolingüística, pues entonces el currículum tiene que estar también alineado en ese lado. Y nosotros estamos haciendo un proceso también de revisión de los perfiles de contratación, porque ahí también el MEP tiene una deuda. El Ministerio de Educación Pública tiene que decir cuál es ese perfil de contratación que requiere. Claro. Y hay un ejercicio que se está haciendo también con CONARE, con el tema del marco nacional, el marco de cualificación de la educación superior. ¿Qué significa esto? Que ahí hay representación del Ministerio de Educación Pública. Yo también he estado en algunos momentos en esta comisión, porque aquí lo que estamos logrando es que de los perfiles que determinó el Ministerio de Educación Pública y que están establecidos en los programas de estudio, se determina el perfil de entrada docente para poder trabajar con el proceso de contratación docente. Y ahí es donde tenemos que hacer esos cambios. ¿Cuál es el cambio que ya hicimos en materia de preescolar? Por ejemplo, nosotros tenemos en educación preescolar que la persona docente tiene que tener el título de educación preescolar, pero también tiene que tener una certificación del dominio de inglés. Claro. Y ahí entonces, bueno, usted ha visto, y fue favorable el cambio. Lo que hemos hecho es también acompañando a los docentes que ya tenemos nosotros en el ejercicio docente, o sea, contratadas por el MEP, hicimos una revisión y nos dimos cuenta que en preescolar la mayoría, el 60% de las docentes nos van a acompañar por más de 15 años. Entonces ahí tenemos que hacer una inversión importante. ¿Qué hicimos nosotros? Una convocatoria voluntaria a las docentes de preescolar, decirles, bueno, maestras de preescolar, ¿quiénes desean ustedes mejorar el dominio lingüístico en inglés? Se apuntaron 5,000 voluntariamente. ¿Y eso es en porcentaje? De las maestras de preescolar, pues más o menos andan en un 30-40%. Nosotros creemos que vamos a llegar al 60%. Esas son dos etapas. Sí, uno esperaría, ¿verdad? Claro. Entonces, pero no, también tuvimos una gran sorpresa. Cuando revisamos la lista de oferentes, nosotros tenemos maestras bilingües y no las estábamos nombrando, o no les estábamos diciendo que desarrollaran el currículo de forma bilingüe. Y aquí quiero hacer una aclaración, es el mismo currículo establecido por el Consejo Superior de Educación, pero en ambientes bilingües, y eso es lo que dice hoy las tendencias mundiales. Aprendemos una segunda lengua cuando estamos en un ambiente bilingüe. Por eso a veces nos dicen, bueno, váyase tanto tiempo a un país y usted aprende el idioma que quiere aprender, ¿verdad? Porque hay que interactuar con las personas que hablan esto. Entonces es muy importante que cuando uno va, ya yo he visitado 3 preescolares donde están las maestras nuestras, ¿verdad? Desde que inician los niños, desde que ella los llama a ingresar al aula, ya les está hablando en inglés. El 80% se da la clase en inglés y un 20% en español. Esto es lo que hoy dicen las tendencias mundiales con respecto a la enseñanza de una segunda lengua, que se llama el modelo de inmersión. Usted está inmerso en el idioma, en un ambiente letrado relacionado con el idioma. Entonces, ahí es donde vamos avanzando también en este tema. Nosotros tuvimos sorpresas con esta evaluación. Que eran buenas. Exacto, y con esta evaluación que hicimos ahora, este proceso para determinar el dominio lingüístico, tenemos maestras de preescolar que están con nosotros que tienen un nivel B1. ¿Qué estamos nosotros haciendo ahora? Buscando las posibilidades de becarlas para que aprendan inglés. Y ahí tuvimos una respuesta muy positiva de los sindicatos. El sindicato de educadores, el SEC, dio 1,000 becas para docentes y ahora estamos diciéndole que tal vez un poquito más, ¿verdad? Y además otras instancias, la Universidad de Costa Rica nos está acompañando y esas son las alianzas que tenemos que hacer con nuestras universidades. La prueba de dominio lingüístico la hizo la Universidad de Costa Rica en tiempo récord, 3 meses, y es una prueba estandarizada a los más altos niveles, que la aplicamos en línea. Las docentes la hicieron en línea y tuvimos los resultados de forma real inmediatamente.
hicimos una comparación de resultados y ahora viene la segunda parte. ¿Qué les ofrecemos a esas docentes para que mejoren su dominio del idioma inglés? ¿Y eso va a ir acompañado de un reconocimiento salarial? Bueno, eso es un tema que tenemos que estudiar también, ¿verdad? El tema del reconocimiento salarial. Pero desde que ya usted dice que el proceso de contratación docente es con el idioma inglés, ya usted tiene ahí, ¿verdad?, una pauta que está estableciendo el servicio civil. Y hemos trabajado muy de la mano y estamos muy agradecidos con el servicio civil porque ha dado respuesta inmediata. Muy rápido hemos trabajado estos perfiles de contratación docente. Esto, digamos, en el tema de preescolar, se sabe claramente, el inglés se añade como uno de los requisitos. Usted como ministra, doña Giselle, como conocedora del sector, usted conoce bien el sector, ¿cuál es el maestro, el docente que necesitamos, de acuerdo con las nuevas tendencias, de acuerdo con la realidad costarricense, de acuerdo con la realidad de nuestros muchachos? Le pregunto en aptitud, en actitud, en formación universitaria, ¿qué es lo que Costa Rica necesita? El docente que necesitamos. Bueno, hoy lo que realmente es un requerimiento para trabajar en un sistema educativo como el de Costa Rica, que quiere trascender a una mejor calidad de la educación, primero es exactamente, digamos, aquel docente que no solo tiene la vocación, pero también es un docente que trabaja la investigación. O sea, un docente que investiga, un docente que conoce su contexto, es un docente que tiene que conocer su contenido también, por supuesto, ¿verdad? Y en eso hemos hecho grandes esfuerzos, pero es un docente que tiene que estar totalmente a la vanguardia de las últimas tendencias, pero sobre todo conocedor de esas tendencias también que dispone el Ministerio de Educación Pública y por supuesto que el Consejo Superior de Educación. ¿Qué es lo que realmente se requiere hoy día para una formación? Y aquí estamos como docentes en una encrucijada con el perfil de estudiante del día de hoy. Nosotros tenemos en la mayoría de las aulas estudiantes muy informados, estudiantes que conocen, que saben, que hoy se interactúan con las redes sociales, que interactúan con los medios digitales, ¿verdad? Es un estudiante en general que tiene ese acceso. Entonces el docente ahí también tiene que trabajar este tema, o sea, cómo realmente puede llegar a desarrollar un aula como conocedor de su materia, como también facilitador de esa materia, también poder propiciar ese liderazgo y ese trabajo en el aula. O sea, es un docente que realmente conoce las últimas tendencias y por eso yo hablo de la importancia de la investigación de los temas educativos, también conocedor de su materia, pero también en esa vocación de poder interactuar con adolescentes, interactuar con niños de educación primaria o educación preescolar. Imagínense, Irene, que uno de los indicadores, una de las categorías que salió con algún realce en el acercamiento que tuvimos con 2.800 estudiantes en las jornadas de diálogo, una de las categorías que salió es que ellos requieren, los adolescentes, un docente que esté más cercano a ellos. Ellos no hablaban del contenido necesariamente, habla de un docente que ponga atención a las necesidades que tienen los estudiantes. Y esto llama realmente la atención al sector educativo. ¿Qué es lo que tenemos en el aula? ¿Qué docente tenemos en este momento en el aula? Nosotros tenemos docentes con diferentes perfiles, pero tenemos docentes muy dedicados. O sea, realmente cuando usted hace giras adentro del país, usted se encuentra gente con mucha vocación, gente que está haciendo las cosas muy bien, pero también gente que necesita acompañamiento. Y ese es nuestro trabajo, acompañamiento en lo didáctico, acompañamiento en el contenido, ¿verdad? Y por eso es la importancia que el Ministerio de Educación Pública hemos dejado de trabajar de una manera homogénea, la misma medida, la misma regla para todo el mundo, decir no, bueno, resulta que aquí los profesores de preescolar en la región X necesitan este apoyo y los profesores de matemática en la región X necesitan otro apoyo. Nosotros trabajamos una estrategia que ya está diseñada para el 2020 que se llama mentoría, que es una estrategia exitosa también en otros países que también le hemos desarrollado en el país a menor escala, pero es un buen docente en materia de lectoescritura, trabaja con sus compañeros docentes. Clave, ¿verdad? Tema clave. Es un tema clave, ¿verdad? También estamos desarrollando todo un plan estratégico para el abordaje de la lectura, de acuerdo a los resultados que hemos tenido recientemente, no solo el estado de la educación, sino también otras investigaciones. ¿Qué es lo que tiene que ir haciendo el Ministerio de Educación Pública? Ir poder atendiendo esas demandas, esas necesidades que tenemos y los grandes desafíos en materia educativa para poder ir avanzando. Pero sí creo que el docente como investigador tiene que trabajar también no solo el contenido, sino también
cómo se acerca, sobre todo a la población adolescente. Yo siempre digo que el centro educativo es un centro de protección. Claro. ¿Verdad? Los chiquillos llegan a aprender, pero llegan a convivir. Uno lo ve con los familiares, con los hijos lo ha visto, con los nietos lo ve. ¿Verdad? Que el centro educativo tiene que convertirse en eso, en un centro de derechos, en un centro de respeto, en un centro de convivencia y también pues, un centro que resguarde esa protección del estudiante. Y ahí el papel fundamental del educador. Claro. Y bueno, y ahora usted mencionaba el tema de las universidades. En esa formación de los docentes, las universidades evidentemente tienen un papel fundamental. Pero una de las críticas, decía, es el divorcio que hay entre los programas de formación docente de las universidades y lo que requiere el MEP. Entonces, ¿cómo trabajar para hacerlo compatible? Bueno, nosotros nos hemos comprometido en ¿verdad? Con CONAR en ir trabajando juntos este proceso, por lo menos con las universidades públicas. Pero yo creo que Irene, aquí también el cambio hay que hacerlo del tema de la contratación docente. Una vez que nosotros cambiemos los perfiles de contratación docente, y ya lo vimos las reacciones en preescolar. Obliga a todos los demás. Exactamente. O sea, pues hay que trabajar con ellos y alinear los currículos, y alinear los procesos de formación. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero el Ministerio también tiene que ir haciendo esos cambios de contratación, porque lo vimos las reacciones en preescolar, reaccionaron tanto universidades públicas como privadas, que cuál era el perfil que nosotros requeríamos. Nos reunimos con ellos y le dijimos, mire, es este. Si usted da formación en enseñanza preescolar bilingüe, usted tiene que ser capaz de que esa docente salga certificada en un nivel de B2 o C1. Y nosotros aspiraríamos en pocos años que sea C2. Pero eso es casi un cambio a la fuerza, ¿verdad? Si ustedes quieren que su profesional tenga una plaza en el MEP, va a tener que ser así y así. Yo digo, hay otras maneras, digamos, más planificadas de llegar y decir, esto es lo que nosotros necesitamos, revisen sus programas para ir adecuándolos. Bueno, nosotros lo hemos hecho en otros momentos, ¿verdad? Pero sí, yo creo que hay que ir haciendo esos cambios de normativos para poder que se vayan alineando y, por supuesto, con el interno, trabajar con el Ministerio de Educación Pública y con las universidades. Nuestros programas de estudio están en las páginas web, nosotros trabajamos procesos de capacitación. Muchos de nuestros colaboradores son docentes en las universidades públicas y privadas. Hay que ir haciendo ese cambio, pero es muy importante también desde no solo el tema de la formación inicial, sino de la formación continua y los perfiles de contratación docente. Una consultita para tenerlo claro, doña Gisela, en los últimos días ha habido muchos rumores sobre Faro, que Faro, bueno, para ustedes va a ser fundamental en la medición de resultados. ¿Faro va este año? Sí, nosotros tenemos la propuesta de aplicación de Faro, siempre lo hemos dicho, para nosotros es clave, pero también nosotros tenemos que hacer los procesos de calibración de las pruebas, ¿verdad? En ese sentido, nosotros tenemos que ya este año decirle adiós al bachillerato. Ojalá, siempre lo he dicho, de manera responsable, que Faro no dure 31 años sin cambios. Hay que ir de acuerdo a la alineación y los resultados de Faro, hay que ir haciendo lo que llamamos nosotros en medición los clústeres, para ir haciendo las variables de contexto y poder midiendo. Yo tengo mucha esperanza en los cuestionarios que llamamos técnicamente factores asociados, que son cuestionarios para conocer también otros elementos que no son necesariamente el contenido de aprendizaje de los estudiantes, sino el contexto del centro educativo, el tema de formación. Ahí nos van a arrojar también mucha información, esos resultados que nosotros podamos analizar y poder entonces ahí sí definir las políticas de formación continua, definir las políticas de cambios normativos y todo lo que haya que hacer. ¿Y esto es parte de Faro, perdón? Eso es parte de Faro. El Faro va instrumentos de factores asociados, que en ese momento lo estamos revisando. Realmente no va de todo. ¿Qué nos interesa saber ahora en tema de formación, en tema de desarrollo de habilidades, para poder ayudar al docente? Porque nosotros no tenemos diagnósticos particulares del centro educativo. Entonces siempre nuestras políticas de capacitación fueron generales, todo el mundo. Y realmente hay docentes que ocupaban eso y otros que no lo ocupaban. Invertimos muchos recursos, pero no estaban exactamente en términos de eficiencia colocados en las necesidades puntuales de las regiones educativas. Para claridad de los padres de familia, de los mismos alumnos, Faro se va a aplicar en sexto grado en plan piloto en octubre, ¿verdad? En plan piloto de octubre y décimo año. Y en décimo año. ¿Va a contar solo para décimo año las calificaciones? Solo va a contar para sexto, no. No, eso es cuando hacemos piloto, no cuenta ese proceso. Sí, nosotros estamos haciendo una revisión, ¿verdad? De todo este proceso, estamos ya alineando la prueba. Tenemos que revisar también los factores de contexto, porque qué significa eso. Usted sabe,
Irene, que hemos tenido irregularidades, no ha sido continuo el curso lectivo ni el año pasado ni este. En este momento estamos pidiéndole a las regiones educativas cuáles son aquellos contenidos que no se han visto. También hemos hecho un llamado a los gremios para que en ese sentido también atiendan el tema pedagógico en los centros educativos, una vez que ya se ha instaurado un curso lectivo este último trimestre más regularizado, digámoslo así. ¿Espera usted que este último trimestre esté más tranquilo en las aulas? Esté más tranquilo en las aulas. De hecho, los sindicatos no han hecho más llamados, ¿verdad? Estamos en conversaciones con ellos. ¿Está en buena relación? Sí, siempre hemos estado en buena relación, Irene, porque lamentablemente los temas que nos han llevado a las manifestaciones, a la huelga, no son temas del sector directamente vinculados con el sector educativo. Pero en este caso, la Junta Paritaria se reunió el martes pasado y estuvieron con muy buen ánimo de poder apoyarnos, no solo todo el traspaso, todo lo que tiene que ver ahora, el recorrido de la antorcha, las fiestas patrias, sino en algo muy importante que es clave, que puedan terminar los programas de estudio en lo que va del año. Bueno, doña Giselle, esperamos por el bien de todos nuestros chiquitos y nuestros jóvenes que así sea y que termine el año bien. Así es, Irene. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación, un placer.